Jóvenes, listos jóvenes, entonces mientras ingresan sus compañeros, estamos en la segunda de la clase del 29 de mayo del 2023, Fundamentos de Programación Matutina, ¿no? Este, pasó algo que no me había pasado antes, que era que Zoom no me dejó ingresar nuevamente, sino que me dijo que esperara 4 minutos. Entonces, es probable que la siguiente sesión también me pida que espere 4 minutos. Am, Ahí evaluamos, jóvenes, si vale la pena volver a hacer una tercera sesión o no. En todo caso, lo que pienso hacer ahorita es avanzar un poco rápido, como para sacarle tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, vamos netamente a donde nos quedamos. Estamos acá analizando nuestro algoritmo que tiene aires, o mejor dicho, que prácticamente es un pseudocódigo. Es decir, que es una serie de instrucciones, pero está escrito tan formalmente y tan estructuradamente que prácticamente es como estar viendo un lenguaje de programación, pero en español, ¿no? El pseudocódigo básicamente es eso, es como un lenguaje de programación, pero en español, donde nosotros utilizamos palabras conocidas por nosotros como inicio, como fin, ¿verdad? Todas esas palabras que ustedes ven en negrita vendrían a ser como instrucciones propias del pseudocódigo, ¿verdad? Y incluso les decía que tiene la indentación, es decir, tiene los niveles. Entonces, lo que está más a la izquierda es lo que tiene el nivel jerárquico más alto, y lo que está más a la derecha es lo que está encerrado o lo que está contenido. ¿Dónde está contenido? Está contenido en esta instrucción sí, ¿verdad? Entonces, este vendría a ser nuestro primer pseudocódigo. ¿Ya? Y les decía que así como hay algoritmos, también hay subalgoritmos, es decir, puede ser que algo que indica un algoritmo no esté claro, entonces de ser necesario tenemos que hacer un subalgoritmo, ¿verdad? Para que nos quede claro. Bien, si no mal me recuerdo, ya habíamos hecho estos algoritmos de sumar dos números, un algoritmo para calcular el área de un círculo, habíamos hecho el algoritmo de sumar dos números de mayor a mayor, habíamos visto un algoritmo para encontrar el mayor de la lista de dos números, y creo que, creo que nos quedamos en hacer la prueba de escritorio de este algoritmo de factorial, ¿no? Entonces, dígame, Alexander Salavarría, cuénteme. Ese no lo vimos, bro. Ese ahorita nos quedamos hasta la del cine. No, sí los vimos, o no, o fue con el otro, No, No, no vimos eso. no los vimos. No vimos esto. No vimos. Ya, solo nos quedamos hasta lo del cine. Eso. ya, entonces vamos viendo el algoritmo para sumar dos números, ¿no? El algoritmo para sumar dos números dice que tenemos que leer el primer número y lo guardamos en una variable. Entonces aquí déjenme sacar una flechita. Cogemos el primer número y lo guardamos en una variable. Como estos algoritmos están enfocados en lo que hace la computadora, ¿verdad? Tenemos que pensar en función de la computadora. En la computadora hay un espacio que corresponde a la memoria, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer un número y lo vamos a guardar en una variable, ¿no? Esa variable es un espacio en la memoria, ¿no? Entonces, aquí a esta variable, pongámosle que este es el N1, ¿verdad? Del número 1. Luego dice, leemos un segundo número y lo guardamos en otra variable. Esa otra variable, ¿dónde se va a guardar? Se va a guardar en un espacio en la memoria, ¿no? Como no nos indica nada, pues para saber qué es el segundo número vamos a ponerle N2, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos números? 1 y 2. No. Pongamos uno y dos de ejemplo. Como no nos indican los números, porque el algoritmo es para sumar cualquier número, pongamos los números 1 y el número 2. Es decir, el número 1 y el número 2 están guardados en una variable en la memoria. Luego dice, sumar los dos números y guardar el resultado en una tercera variable. Como estamos hablando de una tercera variable, ¿verdad? Y lo vamos a guardar en una tercera variable, necesitamos otro espacio de memoria, ¿verdad? Que va a ser, vamos a ponerle R de resultado, ¿no?
Entonces, sumamos los dos números y guardamos el resultado en la tercera variable. Entonces, los dos números son 1 y 2. Por lo tanto, el resultado va a ser 3 y lo vamos a guardar en esa variable. Y finalmente dice imprimir el resultado de la pantalla. Significa que tenemos que coger este resultado de aquí, ¿verdad? Y lo tenemos que mostrar por la pantalla. Y en este caso, digamos que esta sea la pantalla. ¿Verdad? Si esa es la pantalla, lo que tenemos que hacer es mostrar el 3. Y esta es el algoritmo, ¿no? Entonces el algoritmo dice, coge un número, guárdalo en la memoria, coge un segundo número, guárdalo en la memoria, súmalos y guarda el resultado en una variable en la memoria y luego muestra ese resultado por pantalla, ¿no? Entonces, aquí está nuestro algoritmo. ¿Fue fácil? Sí, fue fácil porque es un programa sencillo. Pero ahí le falta, pues, profe, ¿no? El, el inicio. O eso es como un ejemplo que lo están mostrando. Ya, es que la parte de inicio y fin se utiliza más en los algoritmos más finos y en los pseudocódigos. En este caso, miren que este es un simple algoritmo de 4 instrucciones, o sea, es un algoritmo general, ¿verdad? Y no es tan formal, es un algoritmo genérico, ¿no? O sea, ese sería nuestro primer algoritmo genérico, pero así funciona. Vamos a nuestro segundo algoritmo, dice calcular el área de un círculo, entonces dice leer el radio de un círculo y guardarlo en una variable, ¿no? Entonces, déjenme, déjenme ir borrando. Ya, dice leer el área de un círculo y guardarlo en una variable, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en la memoria o un espacio de memoria, le vas a poner R de radio, ¿verdad? Y lo vamos a guardar en una variable. En este caso, digamos que el radio sea 2, ¿no? O sea, que haya ingresado 2. Puede ser cualquier número, ¿no? Porque no nos indica. Lo que es importante es seguir las instrucciones de leer el radio y guardarlo en la memoria. Entonces leemos el radio y guardamos ese número en la memoria. Por cierto, si queremos ser más fino, ¿verdad? ¿De dónde leemos el radio? El radio lo leemos del teclado, ¿verdad? Y del teclado, lo que hayan teclado, lo guardamos en esa variable en la memoria. Entonces, si queremos, o sea, hacer la imaginación más grande, podemos ser así un poquito más fino. Luego dice, calcular el área del círculo utilizando la fórmula área es igual a pi por radio, ¿no? Entonces, vamos a tener otro espacio de memoria, ¿verdad? Que va a ser el área, pongámosle aquí área, ya, aunque no nos han Profe, indicado tanto así, pero vamos a ponerle ahí el radio. Dígame. una compañera del grupo dice que no pueden, que la deje ingresar. Y la deje ingresar. Déjeme ver si tengo, sí tengo pendientes. Sí, es que como estoy acá, ya estoy compartiendo documentos, no visualizo, pero ahí ya les admití. Sí, ahí están, eran 3 que están ahí pendientes. Ya, listo. Entonces, nos dice segunda instrucción, calcule el área utilizando la fórmula. No, entonces ahí tendremos que utilizar la fórmula que es pi, ¿verdad? Que es una constante por el radio, que en este caso es 2 elevado al cuadrado. Eso sería 4 por pi. Eso sería algo así como 4.6789. Estoy inventándome el número ya, porque no quiero calcular, pero si ustedes calculan, debería ser si el radio es 4 por pi, que es 2.2617, algo así, ¿verdad? Entonces sería 2 con algo, ¿no? Tal vez algo así. Ya. El número es inventado. ¿Sí? 3.14 vale pi, creo, algo así. 3.142618, algo así. Ya, Sí.
por el radio cuadrado que sería 4, sería 8 con algo. O sea, ahí me estoy inventando. Si ustedes gustan, lo pueden hacer correctamente. Entonces, ya he calculado el área. Obviamente, si lo guardo, ¿verdad? En una variable que se llame área, estaría ahí en la memoria. Y luego dice imprimir el resultado en la pantalla. Entonces, lo que hacemos sería que lo que está aquí lo mostramos en la pantalla, ¿no? Entonces, y cogemos esto. Bueno, aún no voy a tener que volverlo a escribir. Sería 8 punto... Ese 6789 me lo inventé, ¿no? No es el cálculo correcto, por si acaso. Ya, entonces esto es el algoritmo número 3, ¿verdad? Permitimos la entrada de un radio, ¿verdad? Que en este caso es 2. Calculamos el área con la fórmula que nos dan. Eso lo hace la computadora. Y el resultado lo guardamos en memoria y finalmente ese resultado lo mostramos por pantalla. Profe, una persona no puede ingresar, dice, no sé quién será, un compañero o compañera. Una persona, a ver. Es una tal Helen Cedeño. Mire, tengo ahí a Julio Civinta y a Marlene Manzaba. Entonces, yo los pongo, pero lo que pasa es que algunos de ustedes tienen problemas con su conexión, ¿verdad? Y a mí no me avisa que están ahí en la sala de espera. Algunos, por más que yo les ponga aceptar, no ingresan porque tienen problemas de conexión. Ya, listo. Vámonos al tercer algoritmo. Dice, leer una lista de números y guardarlos en un arreglo. Entonces, vamos a hacer eso de allí. Vamos a limpiar nuestra memoria. Ya, limpiamos nuestra memoria. Algoritmo número 3. Leer una lista de números y guardarlos en un arreglo. Como estos algoritmos están enfocados en las computadoras, jóvenes, en las computadoras toda la información que se ingresa se guarda en la memoria. Un arreglo realmente es... Un arreglo es reservar un espacio en la memoria, ¿verdad? Algo así como unas cajitas, como unos cajones. Y el arreglo consiste en que ese espacio en la memoria se divide en segmentos. Voy a dividirlo en segmentos más cuadraditos. Ya, entonces, ese espacio en la memoria se divide en segmentos que van a permitir el ingreso de datos. Ya, hasta ahí voy a llegar, ¿no? Entonces, leer una lista de números y guardarlas en la memoria. ¿De dónde se leen los números? Los números se van a leer, por lo general, del teclado. Del teclado los vamos a ir guardando en la memoria un arreglo, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí sería un arreglo, ¿no? ¿Qué es un arreglo? Es un espacio de memoria. Es un espacio de memoria donde voy a guardar, en este caso, números, una lista de números. Entonces, los números que voy ingresando los voy guardando en el arreglo, en esos cajones o espacios, ¿verdad? Entonces, digamos que ingresemos números al azar, por ejemplo, que ingresamos el 2, ¿verdad? Déjenme ver si por ahí puede ir ingresando. Ingresamos el 5, ingresamos el 3, ingresamos el 1, ingresamos el 8 e ingresamos el 6. ¿Ya? Entonces, ahí más o menos, pues, ahí más o menos como que... Ya, ahí están los números ingresados, ¿no? Entonces, del teclado ingresamos números y se van guardando en el arreglo de la memoria, que no es otra cosa que una lista de elementos. En este caso, esos elementos son los números. ¿Ya? Entonces, ya está la instrucción número 1. Luego dice, utilizando un algoritmo de ordenamiento, es decir, unas instrucciones que nos van a indicar cómo
arreglar la lista, ¿verdad? Vamos a arreglar la lista, podemos arreglar el método de la burbuja o podemos arreglar el método de la selección para ordenar los números del arreglo de menor a mayor, ¿sí? Entonces, tenemos que arreglar esos números, ¿verdad? Ya, ¿cómo arreglamos esos números, jóvenes? Ya, aquí ustedes tienen que investigar el método de la burbuja o el método de la selección, que son métodos básicos para arreglar, ¿no? El método de la burbuja es sencillo, simplemente consiste en, vamos a hacerlo aquí, consiste en coger el primer número y compararlos con todos los demás. Si hay un número que es menor que este número, al compararlo con los demás, se intercambian, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Cogemos el primer número, que es el 2, ¿verdad? El 2 lo comparamos con el 5. ¿El 2 es mayor que el 5? No. Por lo tanto, no hago nada. Voy a comparar con el otro número, el que le sigue, que es el 3. ¿El 3 es menor que 2? No, no pasa nada. Entonces voy a comparar con el siguiente número, ¿verdad? ¿Y el 1 es menor que el 2? Sí. Sí, Por lo tanto, ocurre un intercambio. Entonces, déjenme ver aquí si hacemos vivo el intercambio, ¿verdad? El 1 pasa acá y el 2 pasa acá, ¿ya? Y ocurre el intercambio, ¿no? Entonces, ahora el 1 es el número más pequeño. Y luego se compara el 1, ¿verdad? Se compara el 1 con el 8. ¿El 8 es menor que el 1? No. Luego vamos al siguiente. ¿El 6 es menor que el 1? No. Y por lo tanto, entonces, el 1 quedó como el menor de los números y quedó aquí en la primera posición. Bien. Entonces, como ya resolvimos el primer casillero, pasamos al segundo casillero. Y en el segundo casillero, comparamos, ¿verdad? Este es el método de la burbuja, jóvenes. En el segundo casillero comparamos el segundo con el que le sigue, que es el 3. ¿No? Entonces, el 5, perdón, el 3 es menor que 5. Sí. Por lo tanto, tenemos que hacer un intercambio, porque la idea es que quede el menor que acá, ¿no? Entonces, en este caso, el 3 pasa acá y el 5 pasa acá, ¿verdad? Entonces, ocurre el primer intercambio y ahora comparamos el 3 con el 2, ¿verdad? ¿El 2 es menor que el 3? Sí. Por lo tanto, hacemos un intercambio. Acá pasa el 2 y acá pasa el 3, ¿verdad? Entonces, seguimos comparando el segundo elemento, ¿verdad? Ahora con el que le sigue, que es el 8. ¿El 8 es menor a 2? No, por lo tanto no pasa nada. ¿El 6 es menor a 2? No, por lo tanto no pasa nada. Y entonces, ahorita hemos terminado de comparar el segundo casillero. Y vamos al tercer casillero y vamos a comparar el 5 con el que le sigue, que es el 3. ¿El 3 es menor al 5? Sí. Por lo tanto, tenemos que hacer un intercambio. Entonces, el 3 pasa por acá. El 5 pasa por acá, ¿verdad? Y ya hemos hecho el intercambio. Ahora comparamos. El 3 con el 8. ¿El 8 es menor al 3? No. Entonces no hacemos nada. Vamos al siguiente elemento, que es el 6. ¿El 6 es menor a 3? No. Entonces no pasa nada. Y hemos terminado de revisar la tercera posición. Vamos a la cuarta posición con el 5. Y vamos a comparar el 5 con el que le sigue, que es el 8. ¿El 5 es menor que el 8? No. Entonces no pasa nada. Perdón, el 8 es menor que el 5, no. Entonces no pasa nada. Vamos a la siguiente posición. ¿El 6 es menor que el 5? No. Entonces no pasa nada. Entonces aquí en este caso no hubo intercambio, ¿verdad?
pasamos a la siguiente posición. Y comparamos el 8 con el 6. ¿El 6 es menor al 8? Sí. Por lo tanto, se produce intercambio. Entonces el 6 pasa al elemento que estamos evaluando y lo intercambiamos por el otro, ¿no? Como ya no hay más elementos, entonces hasta ahí terminamos esa comparación. Y cuando tenemos el 8 no tenemos contra quién comparar, por lo tanto damos por terminado el algoritmo de arreglo por el método de la burbuja. ¿Qué obtenemos al final? Lo que tenemos al final es el arreglo ordenado, es decir, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. Entonces el arreglo está ordenado de menor a mayor, entonces hemos logrado eso de allí. Luego dice que una vez que hemos aplicado, y ojo que esto de aquí aplica para un subalgoritmo, eso que hicimos fue un subalgoritmo, ¿verdad? Aquí simplemente decimos ordénalo y después hacemos un subalgoritmo que nos indica cómo ordenarlo, ¿verdad? Y luego dice que imprimamos la lista ordenada por pantalla, entonces tenemos que coger este arreglo que está en la memoria y lo mandamos por la pantalla, que en este caso tendría que salir 1, 2, 3, 5, 6, 8. Y eso saldría por pantalla. Entonces el usuario ingresó los números al azar y luego le salen los números ordenados y el usuario dice, ¡wow! ¡Magia! ¿Verdad? Pero no es eso, sino que se aplicó un algoritmo de ordenamiento. En este caso nosotros aplicamos el método de la burbuja. ¿Por qué se llama burbuja? Porque lo que se hace es que el número mayor se lo empuja, ¿verdad? Hasta que queda al final, ¿no? Entonces así se van empujando los números hasta que llegan al final. Por eso se denomina el método de la burbuja. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? Profesor, lo de la burbuja solo se puede para el tipo de lenguaje C o para todos los programas. El método de la burbuja es un algoritmo, o sea, es una solución. Y como solución o como algoritmo se puede aplicar a cualquier lenguaje de programación. Ahora, no es el más óptimo, ¿sí? No es el más rápido ni el más óptimo, pero es el más fácil de entender. Y por eso se lo enseña. Se lo enseña justamente en fundamentos de programación, porque es un algoritmo fácil de entender. Pero existen algoritmos que son más complicados y más difíciles de entender. Pero para ustedes los programadores nuevos, ya no tienen que preocuparse por eso porque ahora los lenguajes de programación traen una instrucción que se denomina ordenar y entonces ya no tienen que estar esto haciéndolo de manera manual, sino que simplemente ordena la lista y el lenguaje de programación se las trae ordenadas. O sea, digamos que podemos escribir desde hasta y hacer Sí, algo así. simplemente ustedes ponen arreglo, ordénate y el arreglo se ordena solito sin que ustedes tengan que hacer tantas cosas. O sea, su vida es más fácil, jóvenes. Bueno, vimos el algoritmo número 3, vamos viendo el algoritmo número 4, que es similar, que dice algoritmo para encontrar el mayor número de una lista de números. Entonces vamos a ordenar esto de aquí. Vamos a eliminar esto. Entonces vemos el algoritmo. El algoritmo dice leer una lista de números y guardarlos en un arreglo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer una lista de números y lo vamos a guardar en un arreglo. Digamos que yo aquí nuevamente ingreso el 2, luego ingreso el 5, luego ingreso el 1, luego ingreso el 6 y luego ingreso el 4 y no sé si alcanza para otro número. Déjenme ver. Sí, por ahí hay un número que se comió. Entonces, digamos que el 6 lo traigo por acá. Y ahora va a poner el 9 por aquí. Ya, ahí está. Ahí está mi arreglo. Con esos números, ¿no? Entonces, leí los números por el teclado, los guardé en un arreglo en la memoria. Ya sabemos que un arreglo es una reserva de la memoria donde se divide en cajones o en espacios, ¿verdad? Donde voy a ir guardando elementos. En este caso, los elementos que guardé son los números que leí por el teclado. Ya está la primera parte de la instrucción. Luego dice, inicializa una variable mayor con el primer número del arreglo. Es decir, que en la memoria creo un espacio de memoria
creo un espacio de memoria y a este espacio de memoria le voy a llamar mayor, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice. Dice, inicialice una variable mayor con el primer número del arreglo. Entonces, aquí está el espacio de memoria para la variable, aquí está su nombre mayor, y dice que lo tengo que inicializar con el primer número del arreglo. Inicializar significa darle un valor inicial. ¿Cuál es el primer número del arreglo? 2. El El No. 2. Entonces, aquí queda inicializado con el 2. Inicializar es darle un valor inicial a una variable. Entonces, ya estoy aquí en la segunda parte del arreglo. Luego dice, recorrer el arreglo y comparar cada número con la variable mayor. Entonces, tengo que recorrer el arreglo, así, tengo que recorrer el arreglo, ¿verdad? Por cada uno de sus elementos y compararlos con la variable mayor. Dice, si el número es mayor que lo que contiene la variable mayor, entonces tenemos que actualizar la variable mayor con ese número, ¿sí? Si el número que yo estoy comparando es mayor que lo que contiene la variable mayor, entonces actualizamos el valor de la variable mayor con el nuevo número, ¿sí? Entonces, comencemos, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a eliminar. Déjenme sacar el arreglo para eliminar la flechita. Ahora sí, este es el arreglo. Comparamos el 2 como no nos dice desde dónde comienzo a recorrer, tengo que comenzar a recorrer desde el inicio. Entonces comparamos el 2 con el 2. El 2 del arreglo es mayor que el 2 de la variable mayor. Es igual. Es igual, pero no es mayor. Como no es mayor y Paso al la siguiente. instrucción dice si el número es mayor, pero como no es mayor, entonces no hago nada. Me voy al siguiente elemento. El número del siguiente elemento es mayor que lo que contiene la variable mayor. Sí. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, si el número es mayor, actualizar la variable mayor con ese número. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer Número 5. es que el 2 es reemplazado por el 5. 5, ¿verdad? Ahora nos vamos a el siguiente elemento y comparamos. ¿El 1 es mayor que lo que contiene la variable mayor? No. 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 Y como no tenemos instrucciones sobre eso, no hacemos nada. El 6 es mayor que lo que contiene la variable mayor. Sí. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice que si el número es mayor, tenemos que actualizar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que, Cambiar. como el número es mayor, vamos a actualizar el 5 y ahora el 5 va a ser reemplazado por el 6. Sí. Sí, si ahí alguien me rayó, ahí si puede borre. Ya, entonces pasamos ahora al siguiente número, que es el 9. El 9 es mayor que el 6. Claro. Sí. Sí, por lo tanto, el algoritmo dice que si es mayor, tengo que reemplazar lo que contiene la variable mayor por el nuevo número, que en este caso es el 9. Se lo reemplazo, ¿verdad? Y pasa al siguiente número, que es el 4. ¿El 4 es mayor que 9? No. No, por lo tanto, no hago nada. No. Terminé de recorrer el arreglo, entonces aquí dice que haga eso si es que con todo el arreglo ya lo terminé, por lo tanto me voy a la siguiente instrucción. Dice, al finalizar el recorrido del arreglo, la variable mayor contendrá el número más grande de la lista y lo imprime por pantalla. Entonces, dice que mayor tiene el mayor número y que lo imprimo por pantalla, entonces, imprimo ese número por pantalla y lo que imprimo es el 9. ¿El 9 es el mayor de la lista? Sí. Por lo tanto, el algoritmo funciona. ¿Sí? El algoritmo funciona y me permitió encontrar el mayor de los números. ¿Qué dijo? Ya, entonces déjenme ver si no tengo alumnos ahí en la espera. No, no tengo. Entonces leí un mensaje viejito. Ya. Nos quedan 10 minutos, jóvenes. En 10 minutos sería las 9:20. Creo que tenemos clase hasta las 9:00. Tenemos clase hasta las 9:30, ¿verdad?
Es un ratito. 9:40. hasta las 9:40. 9:40, pero esto se va a cerrar a las 9:28 y si nos conectamos, nos conectaríamos por 10 minutos nada más. Aparte que seguramente me hará esperar 5 minutos. Por lo tanto, jóvenes, nos vamos a quedar hasta con esta sección, ¿verdad? Porque solamente tendríamos 5 minutos y en 5 minutos creo que no avanzamos mucho. Ya, entonces nos quedaríamos hasta esta sesión. Si se cierra, ya no nos conectamos. ¿Sí? Bueno, licenciado. Vámonos al siguiente algoritmo. Este algoritmo de aquí, este va a estar bueno. Ya, déjenme ir borrando todo esto, ¿verdad? Borrando mi memoria para comenzar a trabajar. Para resolver el factorial tenemos que tener claro qué es el factorial, ¿no? Entonces, el factorial de un número, ¿verdad? El factorial de un número, ¿verdad? De un número n es igual a n factorial, ¿sí? Y n factorial a su vez es igual a n por, no sé si ponerlo por x, ¿no? Como ustedes son de programación, ya saben que el asterisco es la multiplicación. A n por n menos 1 factorial, ¿no? Entonces, este es el concepto del factorial de un número. El factorial de un número n es igual a n factorial, que es igual a n por n menos 1 factorial. Para que esto les quede claro, el factorial de 4 es igual a 4 factorial, no sé por qué se fue para abajo. Es igual, Profesor, todos esos números tienen que ser positivos. sí, por lo general se trabaja con positivo. Y 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es igual 3 factorial? Por concepto, 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial. ¿Y a qué es igual 2 factorial? 2 factorial es igual a 2 por 1 factorial. ¿Y a qué es igual 1 factorial? 1 factorial es igual a 1. Ya. Entonces, si 1 factorial es igual a 1, entonces acá 1 factorial, ¿verdad? Sería igual a 1 y esto sería 2 por 1 que sería 2. Por lo tanto, 2 factorial sería igual a 2. Y si 2 factorial es igual a 2, entonces acá arriba este 2 factorial sería igual a 2 y eso sería igual a 3 por 2, o sea, 6. Eso quiere decir que 3 factorial es igual a 6. Y como ya conocemos que 3 factorial es igual a 6, entonces acá arriba 3 factorial sería igual a 6 y eso sería 4 por 6, lo que daría 24. Eso quiere decir que 4 factorial es igual a 24. Entonces, 4 Todo se multiplica factorial entonces. es igual a 24. Y esa es la manera de calcular el factorial de un número. Los números más grandes generalmente generarían valores mucho más grandes, así que hasta el número 4 voy a trabajar yo. Ahora, ya que sabemos cómo funciona el concepto de factorial, aquí dice, lea un número para el cual se decide capturar, lea un número para el cual se desea capturar el factorial, ¿verdad? Entonces, necesitamos un número, vamos a ponerle este número, le vamos a poner n, y este número n, que lo leemos desde el teclado, digamos que nos ingresa en el número 4. Entonces, ahí está el 4. Luego dice, inicialice una variable resultado con el valor de 1. Entonces, necesitamos una variable que se va a llamar resultado. Resultados. Y esta variable resultado
va a tener el valor de 1, porque dice inicialícelo con 1. Entonces ahí está el resultado con 1. Ya está la segunda instrucción. Luego dice, utiliza un for. Un for es una estructura repetitiva para multiplicar la variable resultado por cada número entero menor o igual al ingresado hasta llegar a 1. Para hacer esto de aquí, vamos a utilizar lo que se conoce como una prueba de escritorio. Déjenme ver si puedo mover esto por acá arriba para crear mi prueba de escritorio. Entonces voy a hacer una prueba de escritorio. Prueba de escritorio. Para realizar esta prueba de escritorio tengo que poner todas las variables que intervienen. En este caso voy a poner n, que es el número, voy a poner resultado, ¿verdad? No sé si ponerle resultado porque es como muy largo. Pero bueno, voy a tratar de hacer resultado, ¿ya? Y también necesito, como voy a hacer un for, ¿verdad? Quiere decir que voy a repetir, voy a poner los ciclos que repito, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí ciclo, para llevar el control, ciclo. Y me dice que debo hacerlo por cada entero menor o igual al ingresado hasta llegar a 1, ¿no? Es decir, que voy a hacer un ciclo del número ingresado que es 4 hasta llegar a 1. De 4 a 1. Este es el ciclo que voy a repetir, ¿no? Ya, entonces, ahí está. Entonces, para mi primer ciclo, porque esto tengo que repetir, ¿verdad? N va a valer 4 y resultado va a valer 1, ¿verdad? Y dice que debo de multiplicar la variable resultado por cada entero menor o igual al número ingresado, ¿no? Entonces aquí tengo igual al número ingresado, multiplico 4 por 1, ¿verdad? Y resultado tomaría el valor de 4. Entonces aquí voy a poner que de 4 pasa a 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada ciclo de 4 a 1 voy a coger el número y lo voy a multiplicar por resultado. Y el valor lo voy a guardar en resultado. Entonces, eso es lo que me dice la instrucción número 3. Entonces, los números son 4 y 1. Entonces, ahora resultado pasa de 1, pasa a 4. Segundo ciclo. En el segundo ciclo tengo que coger el siguiente entero menor. Es decir, que al número, ¿verdad? Le tocaría 3. Y resultado ahora vale 4, porque quedó así de la multiplicación anterior. Y lo que me dice es que tengo que multiplicar el número por 4. En este caso, 4 por 3 se hace 2. Entonces, el nuevo valor de resultado es 12. De ahí paso al siguiente ciclo, que son de 4 a 1. En este caso le tocaría al tercer ciclo. En el tercer ciclo, ¿verdad? El valor de n tiene que ser el menor, ¿verdad? Porque dice que voy de 4 a 1 y el valor que tenía el resultado era 12. Y tengo que multiplicar 2 por 12. Al multiplicar 2 por 12, como me dice en la instrucción, el resultado es 24. 24. ¿Sí? Y finalmente llego al último ciclo, ¿verdad? Donde tengo que llegar hasta que n se haga 1. Entonces, y el valor de resultado es 24, ¿verdad? Entonces multiplico 1 por 24 y el nuevo valor es 24 mismo. Ya, entonces, una vez que he hecho un for, es decir, un ciclo para ir de 4 a 1, y en cada ciclo voy multiplicando por el entero menor hasta llegar a 1, y lo voy acumulando el resultado, he obtenido que el resultado es 24. Dice, al finalizar el bucle, el resultado contendrá el factorial del número ingresado y se imprime por pantalla. Es decir, que resultado que fue cambiando, resultado que fue cambiando